Hola, en este tutorial les mostraré cómo podrán ligar otras bases de datos que tienen información relacionada a los objetos de la georreferenciación que ustedes están trabajando. En el ejercicio les había comentado que los datos de infraestructura urbana de las áreas de estudio estarían en un documento que se llama infraestructura urbana. Y este archivo que les envié lo modifiqué para que ustedes lo pudieran trabajar en su proyecto. Sin embargo, les voy a enseñar cómo fue que se modificó. Entonces, este archivo es un archivo de BF, como tal es un tabulado, y les voy a mostrar sus características. Para poder abrir este tipo de archivos tendrán que irse a menú inicio y en donde dice nueva vista mandar llamar una tabla, dado que este archivo es una base de datos. Entonces, una vez que lo abran, este es el archivo que ustedes tienen disponible. Sin embargo, voy a repetir el ejercicio que hice para transformarlo en este. Entonces lo abren y los va a mandar de inmediato a la tabla. Esta es una ventana adicional a la de la vista geográfica y ustedes se pueden dar cuenta que esta base de datos tiene como una variable la entidad, el municipio con su clave y con su descripción nominal, la localidad, la JEP y la manzana. Entonces, esta información sobre la infraestructura viene desagregada en los servicios y la infraestructura que tienen alrededor de las comunidades hasta el nivel manzana. Entonces, en este caso, si ustedes quisieran enlazar esta base de datos con respecto a los datos geográficos, tendrían que construir una nueva clave geoestadística, dado que está separada en sus diferentes dígitos de acuerdo a la información. Entonces, en este caso, como ya lo hicimos en otro ejercicio, nos iríamos al menú tabla y modificaríamos la estructura de la base de datos. Entonces, en este sentido, aquí agregaremos una, que sería la clave geoestadística de 13 dígitos, que sería el caso de la clave a nivel AGEP. Le vamos a poner 13, de extensión 13 de tipo carácter y le daremos a aceptar. Una vez aceptado, nos vamos al final de la tabla y seleccionaríamos la primera celda. De ahí nos venimos a editar, en el menú tabla, editar, y haríamos calcular. Como este es una variable tipo texto, lo que haríamos sería simplemente decir que todos los dígitos hasta conseguir la clave geoestadística. Entonces, la primera variable a sumar sería entidad, le damos 2 clics y le damos sumar, municipio, le damos sumar, localidad, le damos sumar y le damos álgebra. Y posteriormente vemos el resultado. Como se pueden dar cuenta, cada uno de los valores que estaban en estas celdas que acabamos de enlistar formarían la nueva clave geoestadística a nivel álgebra. Entonces le damos a aceptar, le decimos que sí modifique la tabla y tenemos ahora nuestra nueva clave geoestadística a nivel álgebra. Nos vamos al menú espacio, al menú tabla para quitar la herramienta de edición y que nos permita seguir trabajando en esta área, ¿no? Entonces, así nos seguimos.
y entonces le podemos ver que ya está lista la tabla. De ahí cerramos esta tabla y le diríamos al mapa digital que relacione la información que acabamos de modificar con las capas de información geográfica que estamos observando. Entonces, para tal fin tendríamos que relacionar las bases de datos y en ese volveríamos a el menú espacio, a atributos, y verificamos que la clave geoestadística coincida con la de 13 dígitos como las 13 dígitos que acabamos de verificar. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Entonces, de esta tabla podemos relacionarla con una clave geoestadística de 13. Entonces aquí haríamos relacionar y traeríamos la información de el archivo infraestructura urbana de BF y como los campos llave serían similares en la clave geoestadística de 13 dígitos, seleccionaríamos esta del archivo infraestructura urbana de BF con la que ya teníamos de la capa, en este caso en el ejemplo de ampliación Hidalgo, para que se relacione. Posteriormente le damos a agregar y si es que se hizo de manera correcta la clave, encontrará coincidencia y podrá unirlos. Una vez que se ha verificado que se pueden unir, la base de datos se relacionará en este recuadro y está lista para relacionarse. Y posteriormente veríamos la información con respecto a estas 15 AGEVs y su infraestructura urbana. En los archivos que les compartí en el grupo están, uno de los documentos es un PDF sobre la información de infraestructuras y características del entorno urbano que ven en su pantalla y este da las características de la información que acabamos de unir a nuestra base de datos en el mapa digital. Entonces aquí en la tercera columna podemos ver a qué se refieren las abreviaturas de los encabezados de la información tabular y vemos la disponibilidad de pavimento, de banqueta, de guarnición y todo el listado hacia abajo. En este sentido, ustedes en este archivo en particular no tenemos un descriptor que podamos unir a esta información, sin embargo aquí la tienen disponible. Entonces, ustedes en la base de datos verán categorías de 1 a 5 y estas coinciden con que en todas las vialidades, si aparece el número 1, tenemos la disponibilidad de banqueta o de pavimento o de guarnición. En el número 2, alguna de las vialidades. En el número 3, ninguna de las vialidades. En el número 4 no está especificado y en el número 5 aquellos que correspondan a conjuntos habitacionales. Entonces es de esta manera que ustedes tendrían la oportunidad de ver qué hay alrededor de las poblaciones que pudieran apoyar o obstaculizar el tránsito alrededor de la comunidad y que en contextos de salud, como pudieran ser el acceso a los servicios de salud, tendríamos algunas dificultades para poblaciones discapacitadas, adultos mayores, mujeres embarazadas, etc. También tenemos la parte de la disponibilidad de transporte colectivo. En este otro sentido también es importante, ya que ustedes en el mapa podrán ir viendo qué zonas son mucho más inaccesibles que otras y que también ahora que hagan su visita de campo podrán darse cuenta qué puede implicar el que no pase algún transporte público alrededor de las manzanas que pudiera condicionar a que la población que viva alrededor de estas calles pudiera tener algún problema tan solo para salir de sus casas para dirigirse a trabajar o bien para tener otro tipo de accesos o a salud,
a trabajo, etcétera. También en esta base de datos podrán ver esta parte del total de viviendas, el total de viviendas habitadas, las viviendas particulares habitadas y las viviendas particulares en departamento en edificio. Esto también es importante para que en el caso de aquellos equipos que más adelante cuando tomaron la decisión de qué variables y explorar e ir en búsqueda de ellas, tomen en cuenta que existen estas viviendas en departamentos que atomiza la población y que en el estricto sentido para la búsqueda de información en campo dificulta las visitas, dado que la gente que regularmente vive en departamentos es difícil el acceso a las unidades y dos, posiblemente no encontremos a las personas durante la visita si vamos un fin de semana o en horarios muy temprano o muy tarde por esta situación. Es así como que ya hemos relacionado más bien las bases de datos que son de nuestro interés y haremos el siguiente mapa temático para el análisis de la infraestructura alrededor del área de estudio. Entonces, la variable que se llama RECUCAL es la información alrededor de la disponibilidad de pavimento, como lo vimos en el documento que les acabo de mostrar.